refinería. Gracias, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. Preguntarle, ayer estuvo en la refinería de Tula, ¿cuál es la importancia de esta refinería y por qué es importante rescatar la refinación? Pues recordemos que en 2013, con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, bajó la refinación, incluso se dejó de invertir en Pemex Refinación. ¿Cómo en su gobierno se está recuperando la refinación? Y también, ¿qué impacto tienen las economías de los mexicanos y mexicanas? Durante todo el periodo neoliberal, uno de los objetivos fue desmantelar Pemex, por varias razones. Una, por razones ideológicas, porque quien nos gobernaba tenía la visión neoliberal de que lo público y las empresas estratégicas del Estado no tenían sentido, debían privatizarse. De hecho, privatizaron prácticamente todas las empresas. Si no se privatizó Pemex y CFE, es en parte por el pueblo de México, por los trabajadores, y en particular en Pemex, pues porque de ahí metían la mano también para sacar muchos recursos de manera ilegal, con mucha corrupción. Pero el objetivo era desmantelar. En el caso de Pemex avanzaron mucho, la verdad, porque privatizaron muchos de los servicios dentro de Pemex, dejando a un lado los trabajadores, contratando muchas empresas. Y segundo, decidieron que había que enfocarse solamente en la producción. El petróleo tienes que refinarlo para usarlo. El petróleo crudo, pues en realidad no se puede usar, ni en los vehículos, ni para la producción de electricidad. Tiene que refinarse para poder sacar gasolina, diésel, turbocinas, y prácticamente abandonaron la refinación. México tiene o tenía hasta hace un tiempo 6 refinerías. Ahora con Deer Park, que es completamente de Pemex, que está en Texas, es una 7ª, y la 8ª es la refinería Olmeca, la de Dos Bocas. Cuando llega el presidente López Obrador, la refinería de Tula prácticamente estaba parada. Entonces era la idea de sacar petróleo, exportarlo e importar gasolinas. Decían que había que conseguir gasolina donde fuera más barato, que no tenía sentido que nosotros refináramos el petróleo, que Pemex perdía muchísimo dinero en la refinación. Esa era la cantaleta. Aquí ya hemos mostrado cómo durante todo el periodo, particularmente del 2006 al 2018, entre Calderón y Peña, endeudaron a Pemex y sin embargo se redujo la producción de petróleo y se redujo la producción de petrolíferos. Entonces, su objetivo siempre fue desmantelar Pemex, y además con escándalos de corrupción diversos que pasaron por Pemex, que en otra ocasión podemos hablar con más detalle de ellos. Desde que llega el presidente López Obrador, el objetivo es recuperar Pemex. Hay quien piensa, por el tema del cambio climático, que no debería invertirse ya nada en petróleo. ¿Cuál es nuestra visión? Una cuota máxima de producción de petróleo de 1.8 millones de barriles diarios, la producción de petrolíferos y todo lo demás de crecimiento de la energía que se base principalmente en los recursos renovables, que es lo que estamos haciendo ahora, sobre todo para la producción de electricidad. Entonces, desde que llega el presidente López Obrador hay una visión distinta de recuperar Pemex, y él destina muchos recursos a la refinación, no solamente a la producción, sino a la refinación. Se hace la refinería Olmeca, que decían que no iba a funcionar y hoy está produciendo 300,000 barriles diarios, e invierte en las 6 refinerías que prácticamente estaban abandonadas y se compra Deer Park. ¿Con qué objetivo? Dejar de importar gasolinas y producir en México los petrolíferos que necesita el país.
Entonces, hoy estamos produciendo prácticamente el 80% de lo que consumimos. En el 2018 era el 30%, hoy estamos al 80%. Entonces, ¿qué se hizo? Se construyó la refinería Olmeca y en particular en las refinerías de Tula y Salina Cruz se hizo una inversión muy importante en lo que se llaman plantas coquizadoras, porque esas refinerías, como se construyeron hace tiempo, entre otras cosas producían un combustible que se llama combustóleo, que se usa todavía en algunas plantas para generar electricidad, pero ese es un combustible muy sucio, porque no solamente por cambio climático, sino que tiene mucho azufre, entonces emite muchas emisiones. Entonces ahora esas refinerías producen más gasolina, ya no producen combustóleo y se queda un combustible de menos calidad, que es el coque, que se quema principalmente en las cementeras. Entonces, ayer en Tula a lo que fuimos fue a ver que en efecto ya está funcionando prácticamente al 100 la coquizadora y se está instalando una desulfuradora para que la gasolina tenga menos azufre y emita menos contaminantes. Entonces, es una inversión muy importante y la soberanía energética pues representa soberanía nacional. Si nosotros producimos nuestros propios combustibles, pues dependemos menos del exterior. Hoy dependemos mucho, ya no tanto de las gasolinas, pero sí del gas natural. Y está trabajando Pemex de manera muy intensa para ver cómo producir más gas natural en México, porque prácticamente el 90% de lo que consumimos viene de Texas. Entonces, es una parte donde tenemos que avanzar en nuestro sexenio, en ir disminuyendo, no totalmente, pero sí en una manera importante la dependencia del gas. Antes de finalizar con el tema, Presidenta, sí preguntarle si posteriormente Pemex nos puede dar el dato, o usted, pues la comparativa de cuánto se importaba después de la reforma energética y ahora. Pues de gasolinas prácticamente nada más producíamos el 30% de lo que consumimos. Hoy estamos produciendo el 80% y la idea es que crezca. Muchas gracias, Presidenta. También preguntarle sobre su propuesta que acaba de reafirmar, porque ya la había hecho en el G20 el año pasado y en el G7, en estas cumbres, sobre una integración económica de todo el continente, respetando, por supuesto, las soberanías de todas las naciones. Preguntarle si va a acelerar esta cumbre que ya había propuesto el año anterior, si la va a platicar con el presidente Donald Trump, cómo la va a promover ante este contexto tan, pues, con muchos conflictos en la región, presidente. Habíamos planteado en esa reunión en Honduras de CELAC la realización de una cumbre, le llamamos, para el desarrollo económico con bienestar. Estamos justo cerrando el año, hablamos con el equipo, pues todo el gabinete, de ver si desarrollamos esta cumbre invitando a países y también invitando a economistas con una visión del bienestar de todo el mundo. Estamos trabajando en ello, yo espero que podamos tener ya pronto una propuesta para informárselas a todos, porque también esta visión de que solo el crecimiento económico es suficiente y que no se requiere la distribución de la riqueza, porque algún día llegará al que menos tiene, no estamos nosotros de acuerdo con ello. México, si algo ha demostrado, es que con los aumentos salariales y con los programas de bienestar, lo que ha habido pues es distribución de la riqueza. Por eso hay la disminución en el número de personas en pobreza y disminución de las desigualdades. Por último, si me permite, Presidenta, preguntarle al secretario de Educación, Mario Delgado, sobre más detalles de la beca Rita Cetina, que ya se va a ampliar pues a las primarias, si nos puede dar más detalles. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Con lo que presentó Julio,
La beca Rita Cetina inicia en el 2025 como una beca universal para estudiantes de secundaria. Ya se llegó a 5.6 millones de estudiantes y como lo planteó la presidenta, esta beca iba a llegar a todas y todos los estudiantes de educación primaria. Ya toca en este 2026, de primero a sexto año, un apoyo de 2.500 pesos anuales. Inician las asambleas para informar a todas y todos los padres de familias a partir del 1 de febrero. Y quisiera destacar la gráfica que se presentó del incremento en el número de becarios, cómo ha venido creciendo en estos 7 años y va a llegar pues a una cifra récord en el 2026 de más de 22 millones de becarios. Y ello se va a lograr que los estudiantes en México desde primaria tengan un acompañamiento primaria, secundaria, media superior y superior. Es, yo creo que un caso único en el mundo donde se tienen tantos millones de becarios, pero cómo desde el principio de que entran los niños, las niñas a la educación pública, tienen el acompañamiento del Estado mexicano. Esto es la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, como el corazón de la transformación es la educación y es los apoyos que van a tener